Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe también y cualquier persona que nos esté viendo. Tenemos hoy un programa bastante especial y es la ocasión de presentar a un querido amigo y además hermano en la fe de muchísimos años. Él me conoce, podría decirse casi antes de nacer, pero no. Antes de nacer. Fue cuando mi madre me trajo al mundo que él ya pudo conocerme. Se trata de nuestro hermano Francisco Gómez. Francisco Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que muchas veces nos has hablado de tu vida y nos has hablado de la historia de esa época tan bonita y a la vez tan difícil que tuvo nuestra España y nuestra Valencia, y más todavía, si cabe, difícil para los creyentes evangélicos. Exacto. Que tuvieron que pasar situaciones muy delicadas. Muy malas, muy malas. Y en ti tenemos pues esa memoria histórica, una memoria histórica que además es también un testimonio de fe tremendo. Sí, sí, sí. Así que tú naciste en el año 1935. Sí, señor, el 30 de enero de 1935. O sea que tú eras muy pequeñito cuando se declaró la guerra civil. Sí, sí. Y como consecuencia de la guerra civil, tu madre enviudó, tu padre, bueno, pues fue una de las víctimas de aquella terrible, guerra. De aquella terrible guerra entre hermanos. Sí. Pero bueno, más que nada saber que luego llegasteis a Valencia, otra vez de nuevo, Sí, porque sí. erais de madrigueras. Estaba mi madre, la familia que tenía estaba completamente en madrigueras. Entonces ella comprendió que allí la estaban manteniendo de baldes sus tíos, sus hermanos, pero que se dio cuenta que sobraba. Ya. Y que allí sus hijos pues no iban a hacer nada. Ya. Sino que tenía que volverlos a Valencia con el fin de ir al colegio. No es que no hubiese allí colegios, sino que ella seguir limpiando y haciendo lo que pudiese. Y eso es lo que hizo. Vino a Valencia, habló con el dueño de la finca donde habíamos estado de pequeñitos y le dijo si le podía dar y ella hacer el trabajo de portera, y entonces el señor Salvador Olmos, que le llamaban, pues cogió y le dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Qué bien. Perdona, esa portería donde tu madre pudo continuar trabajando, además de hacer otros trabajos, Sí. ¿verdad? Porque yo sé que tus hermanas por lo menos cosían, bordaban y tu madre y tal. Estaba en la calle Roberto Castrovido. Roberto Castrovido, Que es la número actual, 36. Número 36, que es la actual calle San José San de Calasanz. José de Calasanz, número 8. Porque antiguamente Roberto Castrovido era, que no estaba nombrado, la Plaza de España, hasta donde nos pusimos, era el número 36. La calle se dividió en 3 calles. San José de Calasanz, San Francisco de Borja y Pintor Benedicto. Que sigue con esos Que sigue nombres. estando con eso, pero anteriormente, hasta que terminó la guerra, fue siempre Roberto Castrovido. Si me permites que diga una cosa que tendrá que ver, creo que es un elemento muy importante en el hilo argumental de lo que estamos hablando esta noche, de tu testimonio, es que esta calle San José de Calasanz estaba muy cerca de la calle Cuenca y de la calle Navarra. En la calle, exacto. Muy cerca, está en el mismo barrio, ¿verdad? Exacto. Y bueno, tú en la calle San José de Calasanz eras un niño, tendrías 9, 10 años por ahí. Sí, era menos años. Menos todavía. Pues tenía yo ahí unos cuantos amigos buenos, los que son de callejeros, de los cuales habíamos 7 u 8, pero solamente habían, de todos, solamente habían 3 amigos que tenían padre. Los demás no habían vuelto de la guerra. Y nos apreciábamos mucho, ¿me entiendes?
Y nada, pues jugábamos y hacíamos travesuras, cosas que no estaban muy bien. ¿Y qué quieres que te diga? Pues estábamos jugando cuatro un Viernes Santo, estábamos jugando a la brisca en una puerta que era un almacén de vinos. Sí. Solamente era para entrar y sacar esas moles de bidones. ¿Y qué pasó? Pues estaba pasando la procesión y nosotros no nos hacía falta ni la procesión ni nada. Que estás diciendo mentiras, que estás haciendo, nos has hecho trampa. Bueno, tanto es así que los músicos eran militares de la Guardia Civil. ¿Me entiendes? Y hablando de esa cosa, tocaron la corneta del silencio y todos se quedaron silencios y nosotros ni enterarnos ahí. Y de pronto, pues, yo no estaba en una posición de lado, la calle estaba ahí, yo estaba aquí había otro, Rafael, ahí estaba Miguelín, mi amigo del alma, y ahí Tony, otro amigo. ¿Me entiendes? Y estábamos ahí estaba en la puerta de... ¿Y qué pasó? Pues que yo, por el ojillo, sin mirarle, yo digo, por ahí viene un tío, oye. Yo se les dije así. Y bueno, y viene un hombre, y no sabéis qué está pasando, la Virgen, Jesucristo, y estamos todos de la iglesia, y vosotros estáis haciendo aquí un pecado muy grande. Dice, y al levantar el brazo derecho, le miré yo y era mi maestro del colegio, don Marcos, y me cogió, porque no era, con sus hijos no era muy bueno él tampoco. Y bueno, el caso es que dice, bueno, ya hablaremos. Se volvieron, nosotros dejamos que pasara la procesión y seguimos con la brisca. Con las partidas, ¿me entiendes? Y eso fue lo primero. ¿Qué pasaba? Que después de Pascuas venía San Vicente. Después de San Vicente ya empezábamos otra vez el colegio. Yo nunca me acordé de aquello ya. Pero en el colegio, cuando dieron la campanilla para el descanso de las 11, pues salíamos, yo iba a la tercera clase y fueron saliendo todos, pero el que salió primero era mi amigo Miguel Tomás Zanón, que le llamaban. Y oigo que le dice mi maestro, Miguelín, ven aquí un momento. Y yo cuando tiro a irme dice, tú no te muevas de ahí. Y yo entonces me acordé de aquello. Y entonces este hombre, este maestro, que por cierto era también falangista, porque en unas aclamaciones que hicieron en las plazas de Tetuán, pues iba todo guerrero él con la boina roja. Sí, todo de falangista. Y allí en el colegio no lo quería nadie. Bueno, el caso es que él empezó a decirnos, vosotros sabéis que ahí cerca de donde vivís hay unos hombres que son protestantes y les dan unas monedas, creo que dijo 1 peseta o 2, y atraen. Lo hizo con una expresión que nos dio miedo. Y dijimos, bueno. O sea, que daban 1 peseta a los niños para que fueran, ¿o algo? Para que fueran allí y cogerlos. Para engolosinarlos. Sí, señor. Y entonces, cuando dije, ir a terminar del recreo y almorzar, y portaros bien. Así, con esas palabras. Y bueno, pues
Cuando ya salimos del colegio, que ya veníamos camino de la calle Roberto Castrovido, porque él vivía en la puerta 6, coge y me dice, oye, Paquito, esto no nos iría muy bien coger ese dinero. ¿Tú crees que vayamos? Y yo, pues sí, oye. A mí mi madre no me daba nunca una perra, ni a su madre tampoco, porque su madre trabajaba como la mía. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces quedamos en ir un domingo. Y fuimos asomándonos, y allá al fondo de la calle había escombros y había una pared que había... En aquel entonces, aparte de la finca donde estaba la iglesia después, enfrente había unas naves de unas fábricas. Esas naves es porque por la otra parte se entraban a unos pasillos que habían desde la calle Cuenca. Exactamente, sí. O sea que era una zona ya casi medio industrial. Sí. Había industria. Y bueno, pues nos fuimos acercando, y estaban jugando. Unos estaban jugando a la pelota de la pared, que a mí siempre me ha gustado. ¿Te acuerdas quiénes eran los que estaban jugando? Sí, uno sí. ¿Quién? ¿Benjamín? El hermano de Isaías. El hermano Pablo. de Isaías. Pablo Vidal. Pablo Vidal no. No. Esteve. No se llamaba Pablo Vidal, ¿o sí? Estos que vino de la Argentina y luego se fueron allá. Esteve. Pablo Esteve. Luego ya, pues claro que nos conocimos. Él fue el que me dijo, ¿tú quieres jugar a la pelota? Pablo Esteve, que todavía vive y que está en Játiva. Exacto, Y que, bueno, que ha sido mucho tiempo después miembro aquí de la iglesia. Pues mi amigo, que le gustaba mucho jugar a la pelota, estaban jugando allí también a la pelota, dice, yo me voy a jugar allí. Y estuvimos jugando y empezaron a pegar palmas. Y yo digo, ¿esto qué es? Dice, no, es que subimos ahora arriba y hacen unas cosas que hablan del Señor. ¿Eso hablan era por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿A la escuela dominical? Pues, sí, era la escuela dominical. Sí. Porque ya habían hecho el primer culto. Sí. ¿Me entiendes? Y yo digo, oye, vamos, que será arriba donde las dan. Pero así como tú, Y subimos y nos sentamos allí. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Dijimos los nombres, no nos apuntaron en ningún sitio, ni nada, solamente querían saber el nombre. Y luego ya terminaron y empezaron a desfilar, unos a hablar, otros a irse. Y no aparecía la peseta. Y cuando ya salíamos, dice, oye, no nos han dado nada. mi amigo, Miguel, dice, oye, Paquito, que no nos han dado nada. Yo digo, pues a lo mejor no tocaba este domingo, a lo mejor es el otro. Efectivamente, ya volvimos otra vez a nuestros quehaceres y dice, el domingo que viene iremos. Y Miguelín también me lo dijo, dice, sí. Oye, tú, que a lo mejor dan también la que tenían que darnos hoy. Él fue así, ¿sabes? Y ya llegaba el domingo. Él, el día anterior me había dicho que sí. Y ya era la hora, no bajaban, yo estaba en la portería y yo digo, le voy a contestar. Entonces allí no habían timbres, allí con el llamador. Entonces, como las puertas pares les llamaban solamente si era la primera puerta, ¡bum! Si era la puerta segunda, ¡bum! Y le daban el repiquete. Entonces le di 3 con el repiquete, pam, 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 pam. Y salió su abuela. ¿Quién es? Dígale a Miguelín que se asome y que baje, que se hace tarde. Y salió Miguelín desde allá arriba, desde la tercera, pues no había ascensor, y me dice, oye, que yo no voy, que ahí no dan pesetas ni dan nada, que me voy al fútbol. Y yo dije, pues yo me voy, porque me gustaba la historia que habían contado del Antiguo Testamento. Yo no sabía que era del Antiguo Testamento, lo supe después. Y bueno, y ahí empecé yo a ir
a la escuela dominical. Entonces, yo hice amistad con casi todos. Por ejemplo, estaba Daniel y bueno, y había otros que luego desaparecieron, ¿me entiendes? Pero Pepe... Sí, para los que nos están escuchando, aclaremos, porque nosotros lo damos por sabido, que estaban reuniéndose en la casa particular, en la casa particular de Benjamín Bataller y Mercedes López, que era calle Navarra, número 9, puerta 3. Exacto. Subías al primer piso a la mano derecha. Exacto. Y allí se reunía porque la iglesia no podía todavía tener una propiedad ni tener un local, y allí se reunía la iglesia y hacía los cultos, escuela dominical. Sí, y todo. sí, Esto sí. solamente, como nosotros lo damos por hecho, que lo sabemos, Sí. pero las personas que nos están viendo exacto, no lo sí, saben. cuéntalo. Sí. No, sigue. Entonces tú ibas allí, te reunías allí. Bueno, pues estábamos haciendo eso y fui conociendo gente y ¿qué va? Pues como iba diciendo, luego fueron viniendo más. Entonces, Daniel una vez me dice... Daniel era hijo de los Bataller, de del Benjamín señor Bataller, Benjamín y de doña Mercedes. De los dueños de la ¿Me casa. entiendes? ¿Y qué pasó? Pues que me viene un día hablando, dice que mi padre no me deja salir por la tarde, que nos íbamos. Dice, quiere que esté en la reunión. No dijo en el culto, dijo en la reunión. Y yo dije, oye, ¿y eso qué es? Pues mira, hablan también lo mismo, pero más escampado y te lo explican bien. Dice, puedes venir y lo escuchas una vez. Bueno, a todo esto, mi madre, de vez en vez, por la noche, decía, mira, nos vamos Feli y yo, nos vamos a casa del señor Bustos, vamos a estar un poquito allí y luego ya vendremos. Cierro la puerta. Que vivían enfrente, en la acera de enfrente en el número 9 de Roberto Castrovido, el primer piso, primera puerta. Y vivía que era Andrés Bustos, el padre de los Bustos. Exacto, el señor Andrés Bustos. Sí. Y bueno, pues yo no sabía lo que iban, porque eso era en secreto. Ahí entraba la gente, pero era en secreto. Y por esa parte, por pos del señor Andrés, pues se convirtieron muchas personas. La señora Esperanza, la Amparo, Amparín... Amparo Climent. Y Esperanza Tórtola, que no era... que la llamaban Esperanza y era Ramona. Sí, exacto, era Ramona, exacto. Sí. Y así sus dos hermanas, una que estaba también en la portería... Josefina y Vicenta. Exacto, se convirtieron. Climent, la familia Climent. Pero yo, como no iba por la tarde, que es cuando iban ellas, yo no lo sabía. Pero qué sorpresa sería mía. Eso es muy bueno. Que yo me entré allí y me asusté. De ver a mis dos hermanas, mi madre y mi hermana. Y ellas igual. Y el chiquillo que nos ha pillado. Y ya me senté allí porque habían empezado y empezaron la predicación y demás. Y así fui conociendo al Señor. Y llegó un momento en que dice, ¿pero qué voy a hacer? Tenía unos amigos que se habían hecho ya mayores, como yo. Sí. Ya teníamos casi 15 años y algunos mayores. Y nos lo pusieron muy difícil. Porque, ¿por qué tienes que ir allí? ¿Por qué tienes que ir allí? Vente con nosotros. Yo digo, porque allí lo paso bien. Yo hablaré con vosotros, pero al final. Anteriormente, ¿Con 14 o 15 años? Sí. Anteriormente a eso, a los 12 años, eso lo tendréis que arreglar, a lo mejor. A los 12 años, mi madre enfermó de tisis. Y entonces, los hermanos y las hermanas, pues, quedaron en que había contagio. Le habían dicho Claro. que era un contagio muy fuerte, ¿me entiendes? Y que había que hacer algo con nosotros. Y entonces 3 familias
se quedaron en que se quedaban cada uno con uno. Y como algunos lo sabrán, pero si no lo saben lo puedo decir, a mi hermana la mayor se la llevó el señor Pepe Rodrigo, que era un anciano de la iglesia y tenía 2 hijos todavía en casa y uno mayor que era soltero, que también estaba allí en casa. Bueno, y mi hermana la pequeña se fue con una señora que era Carmen en la avenida... Carmen Tomás. Exacto. Y luego, pues a mí me dijeron, tú te vas a quedar con nosotros, que como te juegas con Daniel y demás... Con los Bataller, con la familia sí, Bataller. Daniel Bataller, sí señor. Y entonces, pues, dice, es bueno que no veáis a la mamá mucho porque puede ser malo para vosotros. Y lo cogimos a vuelo. Lo cogimos a vuelo porque vimos el movimiento que habían hecho y demás. Y bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que llegó un momento en que la llevaba la señora Amparo, Climent la llevaba mi madre pues donde estaba la fábrica de tabaco. Allá, sí, en la Alameda, por Alameda. Y allí le dijeron que ya había pasado todo el peligro, que ya los hijos podían tenerlos. Y con qué alegría tuvimos que nos fuimos a casa, y no es porque estábamos mal allí. No, muy claro. Yo por mi parte te puedo decir a ti que es la primera vez que yo vi que se cogían así la mano y oraban todos alrededor de la mesa, y yo tuve que coger la mano para cenar, porque la primera comida que hice yo allí fue la cena. Sí. Y yo dije, ¿esto qué es? Y el señor Benjamín daba una oración. Sí. Otra de las cosas que vi, que me gustó mucho, es que el señor Benjamín a doña Mercedes le decía mamá, y doña Mercedes le decía al señor Benjamín papá. Y yo al principio me enredaba en la... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego lo comprendí. Sí. Yo digo, para que los pequeños también sepan decir papá y mamá. Y en esa época, en las reuniones estas que ibas ya después de la escuela dominical, no, las reuniones, ¿cómo eran las predicaciones? ¿Cómo era el ambiente que había allí? Era hablar del Evangelio, era hablar, pero ¿dónde? En la... Arriba, claro. Predicaciones, eran predicaciones. Sí. Eran predicaciones muy buenas. Del Evangelio, solamente del Evangelio. Y bueno, tú lo habréis visto que había un cartel arriba, sí. Predicamos a Cristo crucificado. Sí. Ahí estaba, pero... Eso era un estandarte, si no recuerdo mal. Un estandarte, sí, señor. Que luego se bajó a la planta baja de la Guenavarra, sí. Que si no recuerdo mal, y esto me disculparán nuestros espectadores, yo creo que ese era el antiguo estandarte del grupo de esfuerzo cristiano, que era el grupo de jóvenes de la iglesia, que se había sido fundado... Bueno, a principios de siglo. Siglo era muy antiguo, que era antiguo, pero bonito, muy bonito. No sé qué se ha hecho de él, pero no. Guardo recuerdo de eso. Y yo de todas esas predicaciones, de todo lo que hablaban allí, a nivel espiritual, a nivel de tocarte el corazón, ¿qué podrías resaltar de esas predicaciones o de un momento determinado, de alguna... predicador, de una persona, de una palabra que alguien te dijo, algo que leíste? Pues hicieron una predicación que dice que iba un barco a la altura el mayor río que hay en Sudamérica. El Amazonas. El Amazonas. Y estaba llamando al puerto diciendo que necesitaban aparcar porque necesitaban agua. Necesitaban agua, mucha agua. Y entonces le contestaron desde allí
esto lo estaba diciendo el predicador. Sí. Dice, el agua que estáis pisando y está el barco es agua potable, es limpia. Podéis beberla bien y podéis gastarla para todo lo que necesitéis. Eso es lo que dijo. Entonces de ahí se abrió a hablar de la predicación. Que muchas veces tenemos al Señor cerca, pero que no lo vemos. No sabemos lo que es. Y fueron muchas predicaciones. Tu abuelo predicaba mucho, era el señor Benjamín Espert. Benjamín Espert. Y así fueron. El señor Benjamín Bataller era uno que cuidaba mucho de todos, mucho de todo. Y siempre estábamos invitando a personas que viniesen a predicar. Y vinieron de América del Sur cuando venían, predicaban también de esto, ¿no? Y una de las predicaciones decía, era del apóstol Pablo, la lectura, y era a los que están en tu casa. Ah, sí, sí. A los que están en tu casa. Dice, y aquí estamos en la casa del Señor. Exactamente. Eso no se me borró nunca en la vida. Que es la iglesia, sí, Navarra, sí, casa de la casa la de iglesia que está en tu casa. Era muy similar a las iglesias del Nuevo Testamento del siglo I, sí. Que eran iglesias que se reunían en la casa de. Exacto. En la casa de. Y eso es lo que fue, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es lo que puedo decirte en este aspecto, de que el señor Benjamín, yo lo admiraba porque era un hombre que vivían de hacer el mimbre, cosas con el mimbre. Hacían muchos cestas, adornos, cestas, sillas, y hacían Moisés para los chiquitos. Muebles de mimbre. Y yo le oí un día, por descuido, no lo tenía que haber oído, que doña Mercedes le dijo, entonces, dice, espera, mamá, espera. Dice, ahora cuando lo termine, lo llevo y te lo traigo. Y es porque luego lo comprendí completamente. Estaba terminando de hacer un Moisés para poder cobrarlo, tenía que ir a comprar. Y poder comprar. Sí, era un tiempo donde se manifestaba más claramente lo que era vivir por fe. Sí. Vivir por fe, y que lo primero principal, pero con mucha distancia sobre lo demás, era servir al Señor y servir a los hermanos. Exacto. Y eso todos los domingos, si venían de fuera, los tenía el señor Benjamín. Venid aquí a casa, que comeremos lo que haya. Yo creo que eso es algo que la Iglesia de hoy necesita recuperar. Sí. La sencillez, la familiaridad y sobre todo la disposición. Exacto. La disposición, la hospitalidad, el abrir la casa, el abrir nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y no quisiera que termináramos esta entrevista sin preguntarte, para ir de una manera quizá un poco más breve, de otra época de tu vida. Tú llegó un momento en el cual, bueno, como tantos españoles, tuviste que ir a Alemania a trabajar. Sí. En vista de que había la situación, yo tenía buen trabajo, era metalúrgico, he sido metalúrgico toda la vida, he llegado a ser un buen oficial y un buen encargado de dos empresas distintas. Y gracias a eso puedo decir que tengo una regular buena pensión. Uh-huh. Bueno, pues en vista de que no había viviendas y lo que había no era vivirse, ya en casa de mis suegros estaba ya la hermana mayor, que tenía 2 hijos y el marido. Y allí vivían varias familias en la casa de los padres. Exacto. Era un tiempo de mucha penuria. Y yo dije que nunca podíamos hacer eso, porque eso era un lío. Sí. Entonces, aquí vinieron una excursión de alemanes en un autobús que eran creyentes. Señor Boyle. El señor Boyle. Boyle.
el autobús ponía Emil und Hermann Boel. Y aquellos trajeron una ayuda y una alegría. Y bueno, y se fue uno de los hermanos nuestros, Pepe Ibáñez, se fue allí a trabajar y luego se llevó a Ana. ¿Me entiendes? Y luego fue... se fue el hijo, el hermano de... el marido de Sofi. Claro, Ricardo. Ricardo Ibars, también fue al mismo Ibars. sitio por medio también del señor Boel. Entonces yo, en vista de que no había cosa y que hay que puntuar de que a mí no me querían casar aquí en España. Ya. Teníamos un hermano, Edgar Tal, que se encargaba de esos papeles, los llevaba a los juzgados y una vez que ya lo hiciesen, entonces les daban permiso para casarse. Hay que decir, para los que nos están viendo, Sí. que en aquel tiempo tenías que hacer como una apostasía, digamos, Una apostasía, de la exacto. Iglesia Católica. Eso- y te lo eso es ponían verdad. prácticamente imposible. Imposible, Como sí, habías sido no. bautizado en la Es Iglesia así. Católica, eras católico para toda la vida, y si no, y siendo así, si no te casabas por la Iglesia Católica, no te casaban. No casaban. Eso es así. Bueno, entonces, en ese estado de cosas, pues una vez le dije yo al señor Edgar, ¿y esto qué pasa? Dice, no te preocupes, Paquito, que voy a ir otra vez. Y entonces me vino con el cuento, y era verdadero, de que le habían dicho, uno que tenía bastante amistad de allí, que en ese momento estaban casi todos almorzando fuera, dice, mira, la cosa es así, ahí están todos los papeles, y van cogiendo y van examinándolos, pero cuando llegan a este papel que usted nombra, Abajo. lo ponen en el último. Dice, eso es lo que le pasa. Dice, no le permitirán nunca casarse así. Y entonces cuando decidimos irme a Alemania, se lo dije al señor Edgar, y el señor Edgar escribió una carta y se le devolvieron la carta como si fuese yo a pasar una temporada allí con ellos, a casa de Hermann Boel y Emil Boel. Y efectivamente, cogí un día y la mitad de la iglesia me acompañó a la estación del norte y nada, y llegué yo allí un día a Bonn, lo que era la capital en aquel entonces. Y llegué allí, no conocía nada, una maleta de cartón, y me puse la maleta ahí entre las piernas y me puse porque hacía frío, era el mes de noviembre, me puse la gabardina y estando haciendo esto se me acercó un hombre muy alto, y me saludó, y era un policía. Y todo era quererme decir algo y no lo entendía. Y tú, que en alemán no entendías nada. Y yo no sabía nada de alemán. Y entonces se me ocurrió una cosa. Metí la mano al bolsillo, saqué la carta que me habían dado y se la di. Entonces vio a dónde iba. A dónde iba y cómo iba. Y dice, me hizo así en el hombro. Y me coge la maleta y me coge pero era grande. Y ya no se veía nadie en la estación. Y me fue bajando, había unos escalones grandes y llegamos a un sitio, pero allí mismo. Y empezó, ¡pum!, pegó unos golpes, pero fuertes. Y salió un hombre legañoso, estaba ya durmiendo, y estuvo hablando con él. Y dice, ¡español!, dijo él. Él dijo, ¡españoles! Y yo dije,
Sí, español, español. Y me hacía así, que entraran, que entraran. Y era un pequeño hotel. Era un pequeño hotel y este policía me había llevado al hotel. También me había dicho que si tenía dinero, no sabía explicarse. Sí. Entonces dijo, hizo con la mano... Es el signo universal, ¿no? Hizo así. Y yo entonces le saqué 5.000 pesetas traducidas a marcos. Sí. Que las había cambiado en la frontera. Las había cambiado en la frontera, que me las había dejado mi madre. ¿Y tú allí, ya cuando llegaste y te instalaste, allí te reunías con algún grupo de creyentes? Nada más llegar, ya tenía la casa preparada y todo, y al día siguiente ya fui a ver a Ricardo, fui a ver a Pepe, porque yo llegué en viernes, y al día siguiente la mayoría no trabajaba. Y nada, Ani, Ricardo no había llevado a Sofi todavía, que dio a luz en enero. Sí. Y dio a luz allí, quería que naciera allí y allí nació. ¿Me entiendes? Y nos reuníamos. Primeramente nos reuníamos con los alemanes. Luego, cuando ya fuimos un grupo entre madrileños y valencianos, pues éramos 8 o 9. Entonces vino un pastor, que era español, le llamaban Francisco, el apellido no me acuerdo ahora. Vale. El caso es que a él lo destinaron allí, lo destinaban a otro sitio, pero él prefirió estar en Alemania. Sí. ¿Me entiendes? Y nos reuníamos con él. Y él empezó a predicar también, y yo llevé a alguno de los compañeros de trabajo. Del trabajo, que eran alemanes, pero no querían. Yeah. Y bueno, y fue aprendiendo ese español y fue aprendiendo al mismo tiempo todo eso. Y luego de todo esto hicimos una campaña por mediación de Francisco Robles. Francisco Robles, era el pastor. Era el pastor. Él nos dijo que si le habían ofrecido de que de vez en cuando, los patronos, eran unos patronos, tenían trabajadores españoles, y que no conocían la palabra, que para mandar a algunos de nosotros de 2 en 2, y ellos reunirían el sitio para hablarles y que harían una pequeña merienda. Y lo hicieron así. Qué bien. Y íbamos Ricardo y yo, nos destinaban a eso, a nosotros, Sí. a otros. A testificar. A testificar, estos exacto. Que estaban ahí y luego trabajando. nos hacían un café y nos hacían eso ellos, y lo hicimos bien. Luego pasó otra cosa muy importante. Hacían unas carpas grandísimas, como si fueran circos, todo cerrado, y entonces iban a hablar españoles, iban a hablar de otras iglesias, y alemanes, y también a cantar. Anita Aparicio. Anita Aparicio. Exacto. Dijo, ¿por qué no cantamos nosotros también aquí? Y yo digo, pero ¿cómo? Y todos, dijeron que al final que sí, y lo anunciaron que iban a ir unos pocos españoles de Valencia y de Madrid a cantar unos himnos. Y allí los cantamos como pudimos, pero que estuvimos nos aplaudieron mucho. Qué alegría. Y aún decíamos que mal lo hemos hecho. Lo importante era la comunión y exacto, el testimonio. Y así fuimos pasando los tiempos, ¿me entiendes? Pues, Paco, tendríamos para hablar horas y horas, ¿verdad? Vamos a contar. Pero bueno, tenemos que darle una dimensión de tiempo a esta entrevista para poder emitirla. Y agradecemos a todos los que estáis viéndonos por vuestra atención, vuestra compañía. Y esperamos que estas cosas tan entrañables,
Sí, sean para... el Ricardo hablaba a unos y yo hablaba a otros del Evangelio. Llevábamos la Biblia y le decíamos las cosas sencillas, solamente cosas del Señor Jesús, que eran todas las epístolas, todo lo que decía el Señor Jesús, para que viesen quién era el Señor Jesús, que lo conociesen bien. ¿Me entiendes? Y algunos se quedaban con nosotros hablando un poco. Luego nos teníamos que volver. Ricardo te llevaba un coche, un Opel, sí. Y nos volvíamos. Yo nunca tuve coche allí, ¿me entiendes? Pero así íbamos haciendo los grupos, ¿me entiendes? Y quieras o no quieres, salíamos satisfechos. Pues si te parece, estas palabras que has dicho son las que quizá debemos de dejar ya con nuestros hermanos, me parece bien, y nuestros amigos, diciendo que lo importante es tener al Señor en el corazón, exacto, tener la comunión con los hermanos y compartir el gozo y la alegría con los demás. Sí, señor. Y que el Señor nos ayude a recuperar ese espíritu de sencillez y de testimonio así sea, y de hermano, vida que los mayores nos habéis legado. Sí. Así que muchas gracias, Paco, de verdad, muchas gracias. No he dicho nada. Ha sido un privilegio poder tenerte entre nosotros. Bueno. Y sin nada más, queridos hermanos, queridos amigos, hasta el próximo día.